Amén. Damos gracias al Señor por un día más, amén. Porque respiramos, si esa es una enorme bendición. Gracias también por la presencia de cada uno de ustedes. Sé que hay cansancio, sé que hay diversas cosas que a veces nos privan poder venir, pero cuando queremos aprender, hermano, cuando queremos que el Señor nos hable, pues hacemos el esfuerzo de poder estar en su casa de oración, amén. Y nos quedamos con ese versículo hermoso. Son muchos los llamados, hermanos, son muchísimos, pero somos pocos los que queremos practicar la palabra del Señor y seguir aprendiendo cada uno de nosotros. Espero que esto que estamos hablando, hermanos, haya sido de mucha bendición hasta ahorita para ustedes, que vayan aprendiendo poco a poco cómo el matrimonio se torna a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo miró Él y cómo lo comparó de tener una hermosa esposa que es la iglesia, y cómo nosotros aprendemos de Él cada día. Terminábamos con esas malas decisiones de Sansón y de aquella mujer filistea de Timná. Lo que ocurrió fue desastroso. También hablábamos de Amnón y Tamar, cómo la obsesión se llenó en ese lugar y los problemas y la consecuencia de un pecado que es inevitable, amén. La consecuencia es inevitable, hermanos, porque todo matrimonio que vive para satisfacer el propio yo, ese va a terminar vacío de una u otra manera. El matrimonio no fue creado para consumir felicidad, no fue creado para quitarle la felicidad a la otra persona, sino para construir la santidad al Señor. Debemos de aprender ese tipo de cosas. También miramos los dos tipos de relaciones, vertical y horizontal. La importancia de tener una relación vertical con Dios y la horizontal hacia nuestro prójimo, que allí incluye al cónyuge o a la pareja sentimental. Pero luego entramos a Malaquías, la lectura que trajo nuestro hermano Neri, como el Señor, si usted notaba en esa lectura, Nata mencionaba, qué hermosa lectura, amén, como el Señor reprende a Israel de algo que sucedió ahí, y es la infidelidad, de algo que Dios repudia realmente en el matrimonio. Por eso hoy vamos a ver algunos puntos claros del pacto. Recordemos, la esencia del matrimonio es, dijimos, el pacto, amén. Pero vimos que lo contrario al pacto era el consumismo, ¿no? La emoción. Centrémonos en el verso 14, Malaquías capítulo 2. Verso 14 dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Pero antes de poder hablar un poco, mi hermano Efraín puede orar por el mensaje de esta noche.
Amén. Notamos cómo el profeta Malaquías está hablando a Israel después del exilio. El pueblo había vuelto al templo. Hay algo muy importante que quiero que aprendamos hoy, que esta historia nos va a enseñar, hermanos, que usted puede venir a la iglesia, usted puede traer todo su esfuerzo a la iglesia, puede cantar, puede predicar, pero aún así puede ser desleal a su pareja. Aún así puede ser infiel a su pareja. Muchos hombres, hermanos, en esa historia de Israel estaban divorciándose. Muchos hombres estaban tomando mujeres paganas, amén, y casándose, algo que repudia el Señor. Muchas personas estaban casando con otras mujeres extranjeras y así realmente se miraba el desorden espiritual muy grande, pero ellos seguían ofreciendo culto como si nada pasaba. Pero Dios, hermanos, Dios va a confrontar toda hipocresía dentro del matrimonio, dentro del hogar y dentro de la iglesia. El verso 14 dice: mas diréis, el reclamo del pueblo, mas diréis. El pueblo está preguntando: ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios? ¿Por qué nuestras ofrendas no son aceptadas? Apliquémoslo al matrimonio. ¿Por qué yo le pido a mi Señor que me dé paciencia con mi esposa o esposo? ¿Por qué entre más le pido a Dios que mi matrimonio sea estable, está de mal en peor? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? El pueblo estaba reclamando. Estaban yendo a la iglesia. Es un reclamo directamente al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué realmente? Bueno, hermanos, no había fidelidad en el hogar. Acordémonos lo que pasó con Sansón. La presencia del Señor estaba lejos de él. Porque muchos matrimonios hoy en día están fracasando al 100, hermano. Y cuando hablamos del 100 es que realmente ellos dicen: ya no hay arreglo por ningún lado. Ya no más. Le pedí al Señor en oración, nada. Y se hacen esa pregunta como un reclamo: ¿por qué, Señor, si yo fui un buen esposo? ¿Por qué, Señor, si yo fui una esposa? No, nunca fue bueno. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando tiene esa palabra pacto, esa palabra no es cualquier palabra. Por eso la esencia del matrimonio es el pacto. Eso no es cualquier cosa, hermanos. Eso no es romper cualquier cosa. El pacto es directamente con Dios, no con ningún hombre. Mas diréis: ¿por qué? Dice el profeta Malaquías. Miren eso, porque Jehová ha atestiguado. El profeta está diciendo: Dios es el testigo legal del pacto matrimonial. ¿Escuchó eso? Sí. Malaquías está diciendo: Dios es el testigo legal del pacto matrimonial. El matrimonio no es privado, hermanos. No. El matrimonio no es algo oculto. No, es un compromiso espiritual abierto delante de Dios, donde Dios es el primer testigo ahí, donde el Señor tiene que estar presente. Porque Dios fue testigo, dice Malaquías, entre ti y la mujer de tu juventud. Esa mujer que ha estado en sus comienzos, amén, hablando de matrimonios de 40 años, 50 años. Habían matrimonios pesados en aquel entonces de 60 años. Por eso Malaquías le dice: Dios fue el testigo con la muchacha que te casaste desde cuando eran muy jóvenes, la que compartió procesos, la que estuvo en las buenas y en las malas, la que caminó contigo cuando no había estabilidad o cuando no había protección ni una buena bendición económica. Ese profeta estaba molesto porque Dios era el testigo y ellos habían sido desleales, habían sido infieles, y no hablamos de hombres sino de mujeres también.
Ahí era parejo la cosa, pero Dios fue el testigo entre medio de esa gran relación, que no era cualquier relación, hermanos, era un pacto. La Biblia dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, le dice. Hablando a los líderes, a los sacerdotes, amén. Siendo ella tu compañera, ¿y la mujer de qué? De tu pacto. El pacto no se abandona, hermanos. No importa la circunstancia, el pacto no se abandona. Porque es pacto de Dios. Es porque Dios hizo un pacto con nosotros, amén. No nosotros con Dios, no, es Dios con nosotros. La Biblia es muy clara en ese tipo de cosas, porque el Señor o Dios mismo ha confiado en nosotros por medio de ¿quién? Por medio del Señor Jesús. No confía en nosotros por mérito, no. La palabra hebrea para desleal significa una traición, una infidelidad directa, una gran ruptura de confianza. Aquí no solo habla de adulterio ni fornicación, hermanos, es romper la lealtad del pacto. Es romper, es faltarle el respeto al gran testigo que es Dios, amén. Por si alguna vez en su mente ha cruzado ser infiel, recuerde que el primer testigo es la primera persona que usted ha defraudado. Y ese es Dios. Por muy pequeña que sea el pensamiento de decir, pueda ser, desde ahí ya se ve una mala actitud, porque las personas estaban siendo infieles ahí, los israelitas. El Señor les reprende por medio del profeta Malaquías. Esa mujer de tu pacto, que significa tu aliada, tu socia en este mundo, tu gran amiga en propósito, hablando de matrimonio espiritual, amén. Él es tu socio en propósito, porque los dos piensan igual, porque los dos tienen la misma mirada puesta en el Señor. Ese es un pacto verdadero. El matrimonio no es dominio, como lo miramos con Amnón y Tamar, que Amnón dominó a Tamar, la violó. Eso no es pacto. El pacto es dos personas que quieren alabar a Dios solemnemente. Dos personas que quieren permanecer en la iglesia juntas, amén. Dos personas que quieren ser aceptadas por Dios y delante de Dios. No depende de emociones. Del pacto que vamos a hablar, del amor del pacto que vamos a hablar, no es un amor que se compra, hermanos. Es un amor que nace de Dios. ¿Qué pasa con los hombres y mujeres que violan el pacto de Dios y no son fieles? En ellos no está el amor verdadero de Dios. Amén. Eso es real, hermano. Porque el amor de Dios es tan grande. Porque el amor de Dios, hermanos, es inexplicable, es inquebrantable. Amén. Ese amor que la Biblia dice que usted y yo deberíamos de tener, porque Cristo mora en nosotros. Porque la persona del Espíritu Santo mora en nosotros y el gran fruto consta de esa esencia que es amor. El matrimonio es un pacto, no un contrato, hermanos. Uno no firma un contrato. Te voy a ser fiel mientras tú me seas fiel. Eso es un contrato. O te seré fiel por 6 meses nada más y usted firmó. No. El matrimonio es pacto. Y pacto para toda la vida. El matrimonio es pacto inquebrantable. Aún hay personas que el esposo o la esposa murió
Y ellos respetaron el pacto, no se volvieron a casar. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Amén. Muy hermoso eso, muy hermoso. Es una decisión maravillosa. Malaquías dice, Dios fue testigo de tu relación. ¿Por qué has violado eso? ¿Por qué has violado la ley de Dios? El problema espiritual, hermanos, estaba en que Dios estaba rechazando sacrificios. En que Dios no estaba viendo agradable las ofrendas que llevaban los sacerdotes. ¿Por qué, hermanos? Porque eran infieles. Por eso es que el Señor no responde las oraciones muchas veces, porque no pueden orar. Porque dentro del matrimonio en problemas a veces oramos y decimos, Señor, dame fuerza para no hablarle. ¿Verdad que no es así? No, hermano. El propósito del matrimonio, el secreto del matrimonio es el Evangelio. El Evangelio es amor. El Evangelio es misericordia. El Evangelio es perdón. Por eso el matrimonio vive y se sostiene, porque Dios es amor. Y porque la pareja perfecciona el amor ¿en qué? En perdón. Porque el amor todo lo soporta. Amén. Qué maravilloso. Porque el amor todo lo cree. Esa es la mentalidad de un creyente que está en relación. Creemos que Dios va a fortalecer nuestra relación. Ese es el amor verdadero, el amor ágape, el amor inquebrantable. Un matrimonio sano entiende, hermanos, que Dios es el testigo principal. Dios es el testigo. La fidelidad de Dios honra al matrimonio porque Él es fiel. Porque Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos prometió que no importa la circunstancia, no importa el problema, el pacto está por encima del sentimiento. Si usted siente emoción, si usted como pareja siente que hoy ama a su esposa o a su esposo y mañana no, ore al Señor para que ponga el amor verdadero en su corazón. Y ese pacto sea inquebrantable, hermano. Porque ¿qué hacen los matrimonios que se separan? Luego va la conducta realmente desastrosa, como lo vimos hace algunos miércoles, donde las personas se quieren dar celos entre sí y le dicen, aquel me ama mejor que tú. O aquel tenía cierta cantidad de dinero y tú no. Eso no es amor. Eso es interés y emoción. La lealtad en el matrimonio, hermanos, protege y establece la presencia de Dios en el hogar. Amén. De un buen ejemplo como matrimonio en la iglesia. ¿Está molesto o molesta con su esposo? Acuérdese de Dios, que por misericordia no hemos sido consumidos. Y el Señor nos ama, hermanos. Acuérdese de Dios y venga a la iglesia siempre con amor hacia ella. Y el problema en su hogar lo puede resolver con la ayuda del Señor, pero en la iglesia que se muestre que a pesar de las circunstancias, usted es feliz con la mujer de su pacto y con el hombre de su pacto. No podemos levantar las manos en adoración, hermanos, y decirle gracias, Señor, quiero amarte, cuando hay una traición en el hogar. No podemos, porque el Señor todo lo sabe. Porque el Señor no puede ser burlado, hermano. Así como mandó a Malaquías a Israel, le va a mandar a alguien, a usted, a decirle que qué está haciendo mal. O la misma palabra le va a decir, el amor matrimonial es inquebrantable. No existe la infidelidad ahí. No existe, hermano. Aunque el Señor diga que con solo ver ya adulteramos, amén. Pero no existe la infidelidad en un matrimonio real del Señor. Y Dios dice, mi pueblo me fue infiel, pero Él nunca fue infiel, hermano. Y nunca lo será. Por eso Él dice, esto digo, dice Pablo, respecto a Cristo,
que ustedes sean como Cristo en el matrimonio, porque Él es fiel, porque Él todo lo soportó, porque Él es bondadoso, porque Él es amor. Pero si ponemos la mirada en la iglesia hoy en día o en Israel, vamos a terminar siendo infieles al Señor y en el hogar. El matrimonio no solo es una promesa entre dos personas, es un pacto vigilado por Dios. El Señor le está vigilando, hermano. El Señor le está viendo, le está observando. El Señor sabe sus pensamientos. El Señor sabe cómo actuó hoy usted. El Señor sabe si realmente está siendo sincero o sincera dentro del hogar usted. Y cuando se rompe el pacto matrimonial, no solo se hiere al cónyuge, hermano, no. Se deshonra al Dios que fue testigo. Y hay vergüenza. El Señor nos dio una gran lección respecto a esto. Y si habláramos de todo lo que Malaquías habla, hermanos, no terminamos hoy. Solo una breve reacción y una breve teoría en resumen de lo que hizo el Señor. Luego nos trasladamos a Ezequiel. Miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 16, verso 8. Miren el encabezado de eso también. Ezequiel 16:8 dice: infidelidad de Jerusalén. En otra Biblia le va a aparecer: cuando el pueblo fue infiel a Dios, que siempre fue fiel. Y vemos el verso 8 y dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en ¿qué? En pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y usted me dirá: hermano, pero no me hable de Israel. No, es que hay que hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo compara la iglesia y compara a Cristo con el matrimonio. Entonces debemos de aprender cómo fue el Señor con Israel. Siempre fue fiel, amén. Sí, y ese es el mandato para los hombres. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y como Dios amó a Israel. Y pasé yo otra vez junto a ti, dice Ezequiel. El Señor se acercó, el Señor visitó, el Señor intervino. No es solo pasar, hermano, implica detenerse y prestar atención. El Señor se acercó. Dios no ignoró a Israel, se acercó intencionalmente. Mire, es que el matrimonio requiere atención, hermano. Es que el matrimonio requiere presencia. Aplique esas palabras a su hogar y diga: yo otra vez estuve junto a ti y te miré. Presencia y atención. Y muchos matrimonios, hermanos, están en bancarrota porque se enfría. ¿Por qué? Porque los esposos dejan de pasar. Porque las esposas dejan de pasar. Es decir, dejan de interesarse el uno al otro. El Señor nos enseña que Él pasó otra vez junto a ti. El contexto dice que el Señor halló sucia a Israel, amén. Qué maravilloso. Y el Señor la limpió y la tomó como su esposa. Y por último dice: y fue mía, solo mía. Y te miré, dice Dios, allí en el verso 8. Y te miré, la observó con atención, reconoció el valor, hermano, que tenía. Dios vio el valor de Israel cuando nadie más lo veía, hermano. El amor verdadero ve el valor del otro. Incluso cuando otros no lo ven. ¿Usted ya miró el valor de su esposo? ¿Usted ya miró el valor de su esposa? Hay que verlo como la Biblia manda. Primero,
pasar, observar. Luego, hermanos, valorar el matrimonio. Y no solo eso. Y dice, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Miren, esto es maravilloso, hermanos, porque esto significa que el Señor tomó como esposa a Israel en un tiempo señalado. En el momento oportuno, cuando Israel lo necesitaba, amén. Y aquí entra la preparación que usted dice, ¿cuándo me voy a casar? En un tiempo señalado. En un tiempo en preparación. En un tiempo establecido. Todo depende del tiempo, hermano. Todo depende de que nosotros nos acerquemos al Señor. Y en el tiempo oportuno el Señor le va a dar a su esposa y esposo. No a la ligera. En respetar los parámetros del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay necesidades espirituales primero. Recordemos la historia de Sansón, hermano. Primero él tuvo un propósito, amén. De ninguna manera el Señor le dijo, bueno, ve a buscar esposa. No. Tomar las decisiones a la ligera pueden ser peligrosas. Primero, prepárese. No en esta tierra, hermano. Prepárese espiritualmente. ¿Quiere novio? Prepárese espiritualmente. ¿Quiere novia? Prepárese espiritualmente para que usted pueda observar bien. Para que usted pueda detenerse y ver si en realidad esa muchacha o ese muchacho tienen el mismo propósito. Amén. Hay que observar bien, hermano. ¿Dónde le va a llevar? Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude en el momento adecuado para establecer una relación de amor y luego el pacto, que es importante. Pero usted que ya tiene un pacto para los matrimonios de la iglesia, debemos de entender que es inquebrantable y que si su cabeza tiene ideas satánicas de separarse de su esposa o esposo, quíteselas. Porque el pacto no se rompe. Porque el pacto permanece. El pacto es fiel. Es por eso que a la hora de que usted vaya a decir sí acepto, hasta que la muerte nos separe, ese momento debe ser el adecuado para que usted diga esas palabras. Si no, terminará como Sansón. 3 relaciones, en las 3 le fue mal. Por las decisiones que tomó, porque no pidió dirección del Señor. El propósito de él era salvar a Israel. El propósito suyo es servir a Dios primero, para luego que las demás cosas vengan, hermano, por añadidura. No esquivamos ese verso. No solo habla de comida, vestido, no, habla de todo lo que nos rodea. Más maravilloso que el Señor dice, y extendí mi manto sobre ti. Extender. El borde del manto, que significa cobertura. Donde existe la palabra manto hay poder, hermanos. Si no, recordemos la sanidad de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué tocó? El manto del Señor. Y salió poder de él. Dios dice, extendí mi manto sobre mi pueblo Israel, sobre mi esposa. O en hebreo sería, extendí mi ala, o extendí mi cobertura sobre ti. Eso era un símbolo matrimonial hebreo en el Antiguo Testamento. No recuerdo, ayúdeme usted, no recuerdo si realmente fue Ruth la que le dijo a Booz que pusiera el manto, exactamente. Eso es maravilloso, hermano. Pero para que vean que eso significa realmente un símbolo de cobertura, de amor. O en pocas palabras, Ruth le dijo a Booz, tómame como esposa. Y ustedes saben la historia y el propósito. Qué bien le fue, amén. Porque estuvo en el momento oportuno.
El matrimonio implica cobertura espiritual, hermanos, y protección mutua. Extienda su manto sobre su esposo o su esposa. Tengan una protección espiritual mutua, donde los dos se cuiden. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez, dice la Biblia. Para proteger. Porque habemos personas que somos vulnerables, pero Dios, hermanos, quita la vergüenza. Así como Dios quitó la vergüenza de Israel y la hizo digna. Así como Cristo quitó la vergüenza de la iglesia y la hizo santa y digna. Así podemos hacer nosotros como pareja. Proteger, hermano, dar cobertura al esposo o a la esposa. El amor matrimonial, el amor en pacto, hermano, protege la dignidad. No humilla, sino que cubre las debilidades del otro. Usted como esposo sabe cuáles son las debilidades de su esposa. Y la esposa sabe cuáles son las debilidades de su esposo. Cubra esa desnudez, como el Señor cubrió a Israel. Y ya verá que les va a ir bien, hermanos. Ya verá que sí. Cubra ese carácter que no le gusta, no lo juzgue. Acéptela tal cual es, o acepte a su esposo tal cual es. Pero lo más importante de ese verso de Ezequiel, hermanos, es que el Señor le dice: y te di juramento. No fue cualquier cosa lo que hizo Dios con Israel, hermano. Te di juramento, entra el matrimonio. No es cualquier cosa que usted vaya a casarse, hermano, en lo civil o en lo eclesiástico. No, hay juramento y pacto ahí. Así como Dios mostró en su Biblia y dice, y te di juramento, significa jurar, hacer promesa solemne. Significa comprometerse con un voto, hermanos, inquebrantable. El matrimonio cristiano incluye votos sagrados delante de Dios. Como esas frases que practican y dicen, delante de Dios hago promesa contigo para amarte, honrarte, para guardarte, para hacerte fiel hasta que la muerte nos separe, conforme a la voluntad de Dios. Esas son las palabras de algunos matrimonios, pero a la semana se quiebra. A la semana son desleales como el pueblo. Y dicen, no, es que por eso casarse hoy no me da garantía de que voy a ser feliz. Ese es el pensamiento que Satanás quiere meter a todas las personas, hermano. Que el matrimonio es privado. De que el matrimonio no sirve de nada porque en vez de darte felicidad te la quita. Pero Dios dice, no es así. El matrimonio es santidad, es amor. Solo un verdadero creyente entiende cuál es el propósito del matrimonio. Es santidad, hermanos. Es amar más a Dios aún más. Ese es el propósito. Llega a un punto donde usted realmente sabe que tiene esposa y esposo, pero sabe que ama más a Dios, hermano. Eso no entienden los matrimonios de afuera. Quieren sentirse aceptados ellos mismos. Y entre el egocentrismo, hermanos, y dicen, yo quiero sentirme amado. No me importa si te ofendo a ti, pero yo quiero sentirme bien. Eso no es amor. El Señor hizo pacto. El Señor dijo, entré en pacto contigo. Una alianza sagrada. No es un contrato humano, hermanos. Fue una alianza espiritual. La Biblia enseña a través de muchos versículos que el matrimonio es pacto, no es una simple relación. Es un pacto, hermanos. Un pacto no se basa solo en sentimientos, porque el sentimiento puede variar, amén. El pacto no, el pacto permanece, hermano. Es un compromiso delante de Dios.
y está sostenido por Dios mismo. Por último, dice el profeta Ezequiel, dice Jehová el Señor, recordándoles, Él hizo un pacto contigo, pueblo, porque eres infiel. Si en ese pacto ya tú eres de Él y fuiste mía, dice, implica, llegaste a ser mía o vas a llegar a ser mía. ¿Qué implica? Pertenencia, implica unión, implica relación exclusiva que el Señor aprobó, amén. Sí, hermanos, desde un principio lo vimos, bueno, y serán que una sola carne. Ese es el pacto, hermano. Ahora su esposo es suyo, cuídelo. Su esposa es suya, cuídela. Es muy importante ver eso de una manera agradable, hermanos. ¿Y es importante casarse en lo civil? Sí, hermano. Es muy importante. Hay un versículo que nos enseña que debemos de obedecer las leyes, amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay ninguna autoridad, hermanos, sino de parte de Dios. No hay ninguna, hermanos. Eso implica, hermanos, y significa que Pablo está diciendo las leyes del país forman parte del orden de Dios. Y eso nos va a ayudar, hermanos. Casarse legalmente demuestra respeto por el orden en primer lugar, responsabilidad y transparencia de que usted es un hijo de Dios y primero se casó en civil y luego fue testigo de una gran boda eclesiástica. Amén. Amén. Es importante hacerlo, hermanos. El amor y la ley van de la mano, hermanos. En la Biblia el matrimonio no era secreto. Las bodas no eran secretas, hermanos. Hay pensamientos que dicen casémonos, solo nosotros dos y que nadie más vea. Esos matrimonios no son de Dios. En la Biblia dice que hubieron bodas en Caná de Galilea. Algo maravilloso que sucedió ahí en Galilea, hermanos. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas un individuo que es el mayor testigo de todos, y fue Jesús. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No era una sola boda, eran varias. Hoy, la forma de celebrarlo es el matrimonio civil. Miren, esto muestra, ese versículo muestra que el matrimonio siempre tuvo reconocimiento social, testigos y responsabilidad pública. Esa frase que dice al tercer día, ¿por qué el tercer día? Miren que eso es bien importante. Investigando, leyendo la palabra del Señor, me encuentro algo maravilloso. Es que en Éxodo capítulo 19 y 11, Dios se manifestó al pueblo al tercer día en el monte Sinaí. Y yo dije, wow. Y ahí no termina, hermanos. La resurrección ocurrió, ¿cuándo? Al tercer día. Es lo que estamos viendo, que en el momento oportuno es donde se debe actuar. Es donde el Señor va a bendecir. Miren, donde el Señor haga posible todo, ahí va a haber un milagro, hermanos. Ahí va a haber una bendición, hermanos. Es un significado simbólico, pero maravilloso, hermano.
el Señor tuvo intervención en las tres cosas. Caná era una pequeña aldea cerca de Nazaret. Las bodas judías de antes, hermanos, eran muy importantes y duraban varios días, como vimos con Sansón, amén. 6, 7, 8 días. Entonces era algo maravilloso. Y las características de un matrimonio judío, si usted busca, lo primero era una celebración pública. Eso era importante en la era judía. La participación de familiares y amigos. Pero algo que más motiva y que nos enseña la Biblia es que en esas bodas judías, hermanos, tenía que haber una abundancia de comida y de vino, donde se saciara toda la gente. Era impresionante lo que se hacía en esas bodas. Quedarse sin vino, escuche bien, según la traducción judía o del historiador romano Josefo, dice que según la Biblia, quedarse sin vino era una vergüenza social muy grande en aquel entonces. Y en esa boda de Caná muestra que no había. ¿Qué no había? Vino. Y como estaba María, la madre del Señor, y posiblemente era una invitada activa, ¿ven? Alguien que ayudara en el evento. Es impresionante lo que se ve en la Biblia, es maravilloso lo que nos enseña, hermano. Pero lo que me agrada a mi persona es que esto me muestra que el matrimonio es honrado por Cristo, hermanos. De que el matrimonio es maravilloso porque Jesús no evitó la boda. Él nunca evitó la boda, jamás. Él participó en ella. Él participó en ella. María dice que notó el problema del vino. Fue María, hermanos. Y algo muy significativo es que Jesús no llegó a las bodas sin invitación. Fue invitado. Ahora, mi pregunta es, ¿invitó al Señor a su boda? ¿O ha invitado al Señor a su hogar? Él no va a llegar, hermano, si usted no lo invita. Es impresionante. La Biblia dice, y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Y como fue invitado, el Señor se presentó. Y cuando Jesús estaba enfrente en el lugar, hermanos, donde se estaba llevando a cabo esto, su gloria se manifestó. Yo no sé si usted puede alegrarse con eso, pero el Señor manifestó su gloria en ese lugar. Amén. Ahora, ¿usted quiere que su pacto sea inquebrantable? Invite a Jesús a su boda. Y Él mostrará su gloria ahí. Ese mismo día que usted diga, sí, acepto. Ese día será para siempre, hermanos. Porque usted invitó al Señor, porque Él llegó como primer testigo. No era una relación secreta. Por eso es tan importante el matrimonio civil, porque las personas que le conocen, aun cuando usted llega a un lugar y usted dice, yo soy casado por la ley, en una partida, ahí le va a aparecer, ¿verdad? Que aparece como nota marginal, que usted está casado legalmente. Y unos dirán, ¿es importante eso? Sí, es importante, hermanos. Porque antes que obedecer la ley, estamos obedeciendo al Señor. Porque obedecer al Señor trae bendición, sí, hermano. Una vez usted casado por civil, como gran testimonio a los mundanos, hermano, en esa boda de Caná no solo habían creyentes, habían gente pagana. Entonces usted podrá casarse eclesiásticamente, más aún
en presencia de los hermanos. Qué maravilloso y qué bonito. Esas bodas de Caná nos presentan principios importantes. El matrimonio debe de ser público. Debe de tener testigos. Sí, debe de tener testigos, hermano. Primero el Señor, luego escoja 2 testigos. Y si son espirituales y si son de la iglesia, mucho mejor. Porque ellos están presentes ante lo que usted ha dicho ese día. Son testigos. Bueno, la hermana Paula y Efraín son testigos de que yo acepté y dije que sí. Si yo quebranto ese pacto, es una falta de respeto a Dios y a ellos, a mi esposa. Y luego hay vergüenza, hermanos. El matrimonio debe de ser honrado socialmente. Jesús siempre aprobó la institución del matrimonio, hermanos. Él nunca dijo, yo no puedo ir a esa boda. En cambio, fue porque lo invitaron, se presentó. Vemos una gran verdad que él le dice a María, mujer, alto, todavía no es mi hora. Pero en realidad él quería mostrar su gloria en ese lugar. El matrimonio civil es una forma moderna de reconocer públicamente el pacto matrimonial. El matrimonio no se vive solo en privado, también debe de ser reconocido públicamente. Porque el pacto matrimonial honra a Dios y a la sociedad, hermanos. Amén. Es una gran verdad. El pacto matrimonial honra a Dios y a la sociedad. Y terminamos con esto, hermano. La persona que no quiere casarse, hay personas que no quieren, que quieren tener una relación de novios de 20, 30 años. Si supieran que realmente se va a conocer a la persona en hogar, amén. Es allí, hermano. Ahora, existen personas que dicen, te amo, pero no puedo casarme contigo en la ley. Todavía no puedo. Entonces, esa persona no ha entendido el amor del Señor. Salga huyendo de ahí. Porque si usted quiere contraer matrimonio y honrar a Dios, pero esa otra persona, lo que le está diciendo es, no te quiero lo suficiente para renunciar a mi libertad por ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando se casan son una sola carne. Ahora, el esposo es el dueño del cuerpo de la esposa y la esposa es la dueña del cuerpo del esposo. Y eso es lo que le tiene miedo a mucha gente hoy en día. Una relación de pacto no puede ser realmente íntima, hermanos, en ausencia de un compromiso legal. Debe de ser legal, hermanos, y debe de honrar a Dios. Todavía nos queda mucho más para hablar del pacto, hermanos. Si Dios nos permite, vamos a hablar de cantares el próximo miércoles y del verdadero amor. Como el Señor nos da unas lecturas, hermanos, muy maravillosas. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie, hermanitos. Hoy vamos a orar por un matrimonio que me pidió oración. Vamos a tener ese tiempo. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, por ayudarnos a poder estar aquí, Padre, primeramente para honrarte, para poder servirte, Señor, para poder saber que dependemos de ti, Señor, si no estuviéramos aquí. Gracias por tu palabra, porque ha hecho cambios en algunas personas, Señor, como en mi persona, personalmente, Padre. Gracias porque nos has enseñado a través de tu bendita voz, Señor, lo que es entender el matrimonio pegado a tu palabra, Señor.
como debemos de ser, como debemos de mirarlo, Señor, no como cualquier cosa, Padre, sino como un pacto, Señor. Te pido, Señor, que puedas bendecir, Padre, a todos los matrimonios de la iglesia, Señor. Que tú puedas ser, Señor, ese testigo fiel, donde tú presenciaste, Señor, ese día, donde juraron serse fiel hasta la muerte, Señor. Bendígalos enormemente, Padre. Ayúdales en todo. Hágales entender, Señor, que el centro o el vínculo matrimonial, Señor, depende totalmente de ti, Padre. De que en tus manos, Señor, somos el matrimonio perfecto, Padre. Ese matrimonio lleno de cicatrices, Señor, pero también lleno de perdón y amor, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, de esas parejas, Señor, que se aceptaron tal cual un día, Señor. Bendiga a los hermanos que puedan valorar a sus esposas, Señor. Y a las hermanas que puedan valorar a sus esposos, Señor. Que puedan verlos con ojos de amor, Señor, no de envidia, no de consumismo, Señor, sino de amor, de protección, Señor, de cobertura. Gracias por este momento, Señor. Bendiga a mi hermano Jorge y Loendi, Señor. Bendiga a mi hermano Neri y Diana aquí presentes. A Vanessa, Jeremías, Señor. Bendiga también a los matrimonios más maduros como la hermana Paula, Efraín, hermano Luis, hermana Loli, Señor. Gracias porque la llama, Señor, aún arde ahí. Porque tú has tocado el corazón, Señor, de ellos. Porque tú has hecho entender mucho, Señor. Y a través de cada pilar de la iglesia, Señor, nosotros aprendemos, nosotros reconocemos, Señor, y entramos en esa posición, Padre, de querer aprender y de querer con la ayuda, Señor, llegar muy lejos también, Padre. Bendiga a mi hermano Félix, Señor, mi hermana Patti, que tú puedas bendecirles en gran manera, Señor, que tú puedas poner ese lazo matrimonial, Señor, y que ese cordón de 3 dobleces que un día estuvo, Señor, en juramento y pacto, no pueda romperse, Señor, sino que tú seas el centro ahí, Padre, que tú puedas poner otra vez la llama ardiendo, donde el amor no se pueda apagar, Señor, y donde Satanás pueda huir de tu presencia, Padre. Bendiga a mi hermano Natanael y Ana María, Señor. Bendiga también a mi hermana Ana y Manuel. Bendígalo, Señor, a Julita, a Pedro, Señor, a Ramón y a Reina, que tú puedas fortalecer esos matrimonios, Padre, que son testigos en la iglesia, que son a la vista un buen testimonio, Señor, que algunos pues no están presentes por motivo de trabajo, Señor, enfermedades y aún pereza, Padre, pero te pedimos que tú puedas bendecirles enormemente, Señor, y que podamos entender y dar el ejemplo posible mayor, Señor, de parecernos más a ti cada día, Padre. Gracias por este día, por todo lo que aconteció, Señor. Un día normal donde tú y en tu voluntad te llevaste a muchos, Señor, y le diste la oportunidad a otros de quedarnos. Bendíganos, Señor, y ayúdanos en gran manera a través de los días, que lo que vemos cada miércoles, Señor, que lo que se ve cada domingo, cada sábado, cada martes, jueves, Señor, podamos atesorarlo, Señor, y no solo eso, podamos entender que no podemos ir a otro lugar, Señor, donde hayan palabras de vida, Padre. Gracias, Señor, por los matrimonios en la iglesia, por los que vienen, Señor, por los que aún no están destruidos. Te pedimos que seamos esa cobertura entre todos, Señor, en oración, para que puedan volver a estar una vez más conectados principalmente contigo, Padre.
Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.